se llama cómo compartir su testimonio. Hay un gran problema en todas las iglesias con los creyentes, que cuando llegan a las iglesias todos vienen con el amor, todos traen fuego en su corazón, pero mucho de eso se pierde cuando no saben cómo compartir su testimonio. Inclusive hay líderes, mentores, diáconos, ancianos, ministros, que aún no saben compartir su testimonio. Y sabemos que el mandato de Jesús es ir y hacer discípulos. Dice que a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero muchas veces no podemos ganar un inconverso. ¿Por qué no podemos ganar un inconverso? Porque no sabemos cómo compartir nuestro testimonio. Y el tema de hoy habla sobre eso. De la materia de evangelismo sobrenatural, hoy es cómo compartir su testimonio. Y fíjese bien, los creyentes no se dan cuenta del gran poder que tiene el testimonio de una persona. Es un arma poderosa contra el enemigo, que si la sabemos usar correctamente, podemos ganar muchas almas para Cristo. Si sabemos usar nuestro testimonio, vamos a ganar muchos inconversos para Cristo. El testimonio tiene un gran poder. Cuando tú compartes tu testimonio, lo mismo que hizo contigo Jesús, lo va a hacer con la persona que lo está escuchando. Si tu testimonio es acerca de una sanidad en tu cuerpo, ese testimonio va a ganar a un inconverso. En esta pandemia podemos ver que tenemos muchos testimonios. Y ese testimonio debe compartirse con los inconversos, con todos aquellos que no conocen a Jesús. Y cuando tú compartas ese testimonio, Dios va a hacer una sanidad. Va a quitar el coronavirus del cuerpo, de los pulmones, del estómago. Va a quitar el coronavirus de las vías respiratorias, de los malestares de la temperatura, de los dolores de cabeza. Entonces, ¿cuál es el reto? Escribe tu testimonio. Muchos no ganan un creyente porque no tienen en orden su testimonio. Muchos dicen, yo fui sano, pero nunca dicen que Jesús lo hizo. Muchos dicen, Jesús me sanó, pero no, cuando se trata de compartir el testimonio, no lo nombran a Él. Tiene una gran importancia que cuando compartimos nuestro testimonio, no fueron los médicos los que te sanaron. No fue la buena atención que te dieron en un hospital. Sabes que detrás de ello había una iglesia orando por ti. Y el testimonio es ese, que Jesús te sanó. Entonces vamos a poner el orden en esta tarde. ¿Qué es el testimonio? Te explico qué es el testimonio. Es relatar una experiencia propia de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Te lo vuelvo a repetir. El testimonio es relatar una experiencia propia de lo que Jesús hizo en nuestra vida, no de lo que el médico hizo en tu vida. Tienes que escribir eso como punto de partida en el testimonio que vas a escribir. Esto es lo que Jesús hizo en mi vida. Y le pones un tema ahí, Jesús me sanó. Jesús quitó la parálisis. Jesús sanó el cáncer. Jesús restauró mi matrimonio. Jesús restauró mis finanzas. Cualquiera que sea el tema de tu testimonio, lo tienes que poner ahí, plasmar en esa escritura. Una de las cosas que produce el testimonio personal en otros es el estímulo de la fe y la esperanza. El testimonio les da convicción de decir, si Dios lo hizo por ellos, lo puede hacer por mí. Y cuando alguien escuche eso que Jesús hizo por ti en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en todo lo que haces, Jesús lo va a volver a hacer en alguien más. Te lo vuelvo a decir, si Dios lo hizo por ellos, lo puede hacer por mí. Eso es lo que mucha gente está esperando escuchar. ¿Cuáles son los pasos para compartir el testimonio? 1. Describa brevemente su trasfondo. El primer paso para compartir el testimonio debe ser describir brevemente el trasfondo. ¿Cómo se describe el trasfondo de un testimonio? Explique quién era usted, qué era lo que hacía, cómo se sentía y cuál era su condición.
Por ejemplo, este es un ejemplo que dice, yo soy un contador y antes hacía muchos fraudes. Muchos podrán decir, yo era un alcohólico y hoy no bebo más una gota de alcohol, ya fui sano. Muchos podrán decir, me sentía solo y hoy estoy sano. Muchos podrán decir, fumaba drogas, marihuana, o abusaba de mi familia, y pueden decir, hoy ya no lo hago más. Tienes que describir el trasfondo de la condición de donde Jesús te sacó. Tienes que ponerle un orden a tu testimonio. Muchos van al punto de donde ya son sanos, pero nunca describieron el trasfondo de ese testimonio. Y ese es el ejemplo. Esta es una descripción breve de su trasfondo. Tú podrás decir, antes tenía 50 taxis, lo perdí todo, pero hoy Jesús me está devolviendo todo. Son ejemplos. Y en el punto 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya describiste brevemente tu testimonio, vas a describir los eventos que te guiaron a esa salvación. Una pregunta, ¿qué le sucedió en su vida personal que lo llevó a buscar a Dios? ¿Qué sucedió en tu vida que te llevó a buscar a Dios? ¿Cuál era tu condición espiritual en ese momento? ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas de Dios? Yo siempre tengo una palabra en mi corazón que yo he dicho que cuando ya nadie daba un peso por mí, el único que pudo ver en mi persona lo que yo valía, ese fue Jesús. Y eso es lo que tienes que tú hacer ver a la gente. Que tus negocios se fueron a la quiebra, es cierto. Que tu matrimonio estaba en el rompimiento, es verdad, pero ¿a quién más se lo has compartido? Cuando tú compartas esa situación en la que te encontrabas en el matrimonio, hoy Dios va a restaurar otro matrimonio cuando tú compartas ese testimonio. En los problemas de la sanidad, hay mucho cáncer hoy en día. Cuando tú compartas que Jesús quitó el cáncer de tu cuerpo, Jesús lo va a hacer en alguien más. Y tienes que describir cómo te sentías. ¿Cómo llegó el momento en que tiraste la toalla? Así lo decimos varios. ¿Cómo llegó el momento en que tiraste ahí, ya te tiraste al piso y dijiste ya no puedo más? Llegaste a un punto en donde dijiste quiero morir, quiero no existir. Y en ese momento fue lo que te guió de buscar de Dios. Usted puede dar ejemplos como estos. Aquí te va un ejemplo. Una de las cosas que me llevó a buscar a Dios fue que lo había tratado todo y nada me había funcionado. Quizás tú intentaste salir de la droga por ti mismo, quizás te llevaron a muchos anexos, quizás tu familia trató de ayudarte muchas veces, pero nada te funcionó. Pero ¿cuál es la noticia? Que Jesús llegó a tu vida y Él te sanó, te restauró y te liberó. Otro ejemplo, mi matrimonio estaba destruido y sentí la necesidad de buscar a Dios. Eso es verdad. Hoy en día muchas parejas generan apego y el apego no es amor. Y muchos piensan que cuando se separan no van a poder sobrevivir más. Pero te digo algo, tienes que compartir ese testimonio. Y eso es lo que te fue o que te orilló a buscar a Dios. Otro ejemplo, yo me sentía solo, vacío y con necesidad de acercarme a Dios. Y esas son las personas que están depresivas siempre. Hoy en día las mujeres, los varones, los jóvenes dicen yo estoy en la depre, pero no saben lo que están diciendo para su vida. Están declarando muerte física y espiritual cuando una persona dice yo estoy en la depre. Pero quizás ese fue tu caso. Y tú puedes decir muchas veces que la enfermedad la hiciste tuya. Muchos dicen mi dolor de cabeza, muchos dicen mi anemia, muchos dicen mi coronavirus en este tiempo. Pero ¿cuál es la noticia? Que cuando haces tuyas las cosas, eso sucede. Pero así como lo hiciste tuyo y llegaste al punto en donde dijiste nada me funciona,
ese fue el tiempo para buscar de Dios. Escríbelo ahí en tu testimonio. Una cosa es que hagas el resumen de este tema y otro es que escribas tu testimonio. Punto 3. Describa la experiencia de su salvación. Y te doy ejemplos. ¿Cómo fue que conoció al Señor? Quizá alguien te invitó, un amigo, un primo, un vecino. ¿Dónde lo conoció? Puede ser con tu familia. Muchos de nosotros hemos llegado a través de la esposa, o muchas esposas han llegado a través del esposo, o quizá por los padres, o los hijos llevaron a los padres a los pies de Cristo. Pero tienes que describir la experiencia de esa salvación. ¿Quién te predicó de esa salvación? Cuando llegaste a la iglesia, te recibieron y recuperaste tu fe. ¿Qué sucedió en el preciso momento que le entregó o que le entregaste tu corazón al Señor? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Que las cargas se fueron? ¿Que recuperaste tu fe y la esperanza? Use un ejemplo como este. En el momento que hice la oración en el altar, sentí que algo fue quitado de mí y vino una paz a mi corazón. Yo creo que todos hemos sentido eso. Y parte de sentirlo es una experiencia. Tienes que plasmar, tienes que describir qué sentiste. La Escritura dice que dejemos nuestras cargas y las entreguemos a Jesús. Y dice que Él lo hará por nosotros y serán más ligeras. En el punto 4 dice, hable de las evidencias. ¿Cuál es la evidencia de que en este tiempo, de cuando llegaste a Jesús, hoy la evidencia cuál es? Te explico. Sea específico, hable de su caminar en el Señor y de lo que Jesús significa para usted. ¿Qué significa para ti Jesús en este tiempo? En este tiempo de pandemia has sobrevivido un año más. Y Jesús te ha reservado, te ha guardado, estás sano, tu familia está sana. Ese es un testimonio más en tu vida. Que nadie de nosotros, escucha bien, dice la Escritura, que ninguna plaga tocará tu familia, tu casa, tu morada, todo lo que describe. Y ese es un testimonio más en ese tiempo. Algunos podrán decir, yo no tengo testimonio, pero entonces, ¿cómo llegaste a Jesús? Usted puede usar ejemplos como estos, dependiendo de cuál es su verdadera experiencia. Le voy a dar aquí unos puntos. Yo era una persona mentirosa, dice, pero ahora ya no digo más mentiras. Y quizá algunos están pensando en los pecados más grandes, pero te explico algo. No hay pecado grande ni pequeño, todos son pecados. Y quizá alguien piensa que el que se drogaba era un pecado muy grande. O quizá piensa que el que decía una mentira era un pecado pequeño. Pero te tengo una noticia, lo que es pecado, todo es pecado, sea pequeño o sea grande. Y dice, entonces tú puedes dar un ejemplo. Yo antes gritaba demasiado, yo he escuchado gente que grita demasiado. O quizá puedes decir, yo te decía muchas mentiras. O quizá puedes decir, yo usaba muchas malas palabras. Pero cuando llegaste a los pies de Jesús, Jesús cambió tu lenguaje. No fue necesario que alguien te dijera que ya no lo hablaras así, porque el mismo Espíritu Santo te dio convicción en tu corazón. Otro ejemplo, yo antes de conocer al Señor fumaba, olía cocaína, pero ahora ya no lo hago más. Ese testimonio de cómo llegaste a Jesús hoy debe volver a resurgir y debe causar en tu corazón un avivamiento. Y todo lo que compartes con amor, pero lo haces con la convicción plena, es la evidencia más tangible en esta tierra de que Jesús existe, cuando tú compartes tu testimonio. Otro ejemplo, yo antes abusaba de mi familia, pero ahora les doy mucho amor. Quizá antes golpeabas a la esposa, o la esposa maltrataba a los hijos, o la esposa maltrataba al esposo, no sé cuál sea la condición. Debes dar testimonio de lo que eras antes
cómo lo viviste y dónde estás el día de hoy. ¿Cuál es tu experiencia en el caminar de Jesús? Acá hay otro, dice, yo antes abusaba de mi familia, pero ahora les doy mucho amor. Ese es el que te decía. Ahora el siguiente, yo tenía mucha falta de perdón y amargura, pero ya perdoné a todos los que me hicieron daño. Y es verdad, la causa número 1 de cáncer en la tierra es por falta de perdón. Escucha bien. Una de las situaciones en la tierra donde la gente sufre cáncer en su cuerpo es por la falta de perdón. Tienes que perdonar. Tienes que narrar la historia completa, tu testimonio completo acerca de cómo llegaste a Jesús, cómo sucedió tu experiencia, dónde estás el día de hoy. Y te digo, eso es muy efectivo porque vas a ganar no solo un inconverso, sino familias completas. Eso lo hemos realizado aquí. Siguiendo con el tema, dice, finalmente diga que su caminar con Jesús ha sido maravilloso, que aún tiene sus luchas, pero que el Señor le da fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Diga también que Jesús es primero en su vida y que usted lo ama con todo su corazón y que eso mismo que Él hizo por usted lo puede hacer por todo aquel que le acepte en su corazón. Escucha bien, tenemos que ordenar nuestro testimonio. Quizá eres una persona que golpeaba mucho antes, o quizá no golpeabas con la mano o con algún objeto, pero sí golpeabas con tus palabras. Hoy la situación está difícil. Las iglesias sufren demasiado. ¿Sabes por qué? Porque en las iglesias ya nadie pasa al frente y da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Inclusive los testimonios se deben compartir dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, en las células, en las casas de paz, en los grupos de reunión, en los grupos de matrimonios, en los grupos de mujeres. Donde quiera que exista una reunión, siempre va a haber una necesidad. Y allí es el tiempo correcto para usar y predicar de Jesús, de la salvación. ¿Qué te quiero pedir? Quiero que vayas a ese punto en donde llegaste a los pies de Jesús, pero que quiero que veas el trasfondo de donde Él te sacó. Después que describas los eventos que te guiaron a Él. Y después que puedas tú colocar una descripción de la experiencia de esa salvación que Jesús te otorgó. Y después al final que hables de las evidencias tangibles para este tiempo. Yo he escuchado a muchos varones que han dicho Jesús existe porque hoy es una realidad. Hemos visto cómo las familias se restauran, cómo los matrimonios se restauran, el anciano, la viuda, el huérfano se restauran. ¿Sabes cuándo? Cuando hay alguien que les predique de la salvación. Escucha bien, esta es una tarea más. Vas a escribir tu testimonio, además de hacer tu resumen de este tema. Bendigo tu vida y ahí donde estés,